Tras una reñida contienda, el senador Raphael Warnock logra por un estrecho margen una provisional victoria en Georgia. Tenemos las declaraciones de ambos candidatos. El fin de la orden de vacunación para los militares podría estar cerca. Los republicanos presentaron al Congreso un proyecto de ley de defensa para acabar con el mandato. Un alto funcionario del FBI renuncia justo luego de que los republicanos de la Cámara anunciaron sus planes de investigar a varios elementos de la agencia. Elon Musk despidió a un alto ejecutivo de Twitter, no sin antes interrogarlo sobre la censura a la historia de la laptop de Hunter Biden y sobre una posible interferencia en la publicación de la segunda entrega de los polémicos archivos de Twitter. Bienvenidos a NTD en Español, soy Mayra Jaime y vayamos directo con la información de hoy miércoles 7 de diciembre. Empezamos con una noticia en pleno desarrollo. El Congreso peruano acaba de destituir a Pedro Castillo por permanente incapacidad moral para ser presidente por amplia mayoría de votos. La vicepresidenta Dina Boluarte estará asumiendo la presidencia del país. Pocas horas antes, Castillo había disuelto el Congreso y declarado un gobierno de excepción en respuesta a lo que él llamó un golpe de Estado en su contra. Ante esto, varios de sus ministros renunciaron en protesta por lo que ellos consideraron un autogolpe de Estado. A su vez, las Fuerzas Armadas del país dijeron que van a hacer cumplir la Constitución y pidieron calma a la población. El Ministerio Público ordenó la detención de Castillo por violación al orden y mandato constitucional y ya se encuentra detenido en la prefectura de Lima. Repetimos, esto está ocurriendo en estos mismos momentos. Tendremos más actualizaciones en el programa de esta noche. Tenemos los resultados de Georgia. Se prevé que el senador demócrata Raphael Warnock gane la reelección, derrotando a su contrincante Herschel Walker por un estrecho margen. Walker ya lo reconoció anoche. Warnock alcanzó casi el 51% de los votos y Walker tuvo poco más del 49%. Esto con el 98% de los votos estimados escrutados. La victoria da a los demócratas una mayoría absoluta en el Senado para el resto del mandato del presidente Biden. Warnock dijo lo siguiente en su discurso de victoria. ¿Estás preparado, Georgia? Estoy preparado para defender a los trabajadores, a las mujeres, para defender a nuestros hijos. Estoy listo para construir una Georgia más fuerte. Que Dios los bendiga. Mantengan la fe y sigan mirando hacia arriba. Walker no discutió los resultados, dio gracias a Dios y a sus partidarios y dijo que presentarse al Senado fue lo mejor que ha hecho en su vida. En la vida no hay excusas. Y no voy a poner ninguna excusa ahora porque dimos una gran batalla. Quiero que crean en Estados Unidos, sigan creyendo en la Constitución y crean en nuestros funcionarios electos. Sobre todo, sigan rezando por ellos, porque todas las oraciones que me dieron las sentí. Ya son públicas las transcripciones completas de la declaración del Dr. Anthony Fauci, quien testificó como parte de una demanda contra la administración Biden, a la que se le acusa de censurar la libertad de expresión. Tenemos los detalles. El lunes, el fiscal general de Missouri, Eric Schmidt, anunció en Twitter que se había hecho pública la transcripción completa de la declaración del Dr. Anthony Fauci. Fauci, el principal asesor médico del presidente Biden, es uno de los acusados en una demanda contra el presidente Biden y miembros de su administración. El fiscal general, Eric Schmidt, presentó la demanda junto con el fiscal general de Luisiana, Jeff Landry. Ellos acusan al gobierno federal de colaborar con los gigantes tecnológicos para censurar la libertad de expresión. Una de las respuestas más comunes de Fauci durante la declaración fue, no lo recuerdo. Un comunicado de prensa de la oficina de Schmidt afirmó que Fauci respondió, no lo recuerdo, más de 170 veces cuando se le preguntó sobre correos electrónicos que envió y otra información importante. Aquí está Schmidt en Fox News hablando sobre la declaración. Un amigo le envió un correo electrónico en febrero de 2020 preguntándole si debía usar mascarilla en el avión y Fauci le dijo básicamente que las mascarillas no son efectivas. Más tarde, el 31 de marzo, hubo algunos correos electrónicos con más estudios que lo confirmaban. Luego, el 3 de abril, él da un giro y dice que las mascarillas son completamente necesarias. Luego vienen los mandatos, arruinan las vidas y nace la tiranía del COVID. Se le preguntó a Fauci con quién habló sobre la eficacia de las mascarillas durante ese periodo y dijo, no lo recuerdo. Además,
Fauci añadió que la mejor manera de contrarrestar la información falsa y la desinformación es inundar el sistema con información correcta. También se le preguntó si le hablaba por su nombre de pila a alguien que trabajara en Twitter. Respondió literalmente, bueno, ahora mismo no, pero cuando mi hija trabajaba en Twitter le hablaba por su nombre de pila. Schmidt dijo más tarde que la reciente declaración de Fauci solo confirmó lo que ya sabíamos. Los burócratas federales coludidos con las empresas de redes sociales quieren controlar no solo lo que piensas, sino sobre todo lo que dices. La primera frase de la demanda contra la administración Biden hace referencia a una cita de George Washington. Advirtió que nos podrían arrebatar la libertad de expresión, entonces, mudos y en silencio nos llevarían como ovejas al matadero. Las transcripciones completas de la declaración de Fauci pueden consultarse en ago.mo.gov. Nos pusimos en contacto con el Dr. Fauci para pedirle comentarios al respecto, pero aún estamos esperando respuesta. El fin del mandato de vacunas contra el COVID-19 para los militares estadounidenses podría estar cerca. Esta semana el Congreso votará por un proyecto de ley de defensa que pondría fin a este requisito. Los republicanos, fortalecidos por su nueva mayoría en la Cámara de Representantes el próximo año, impulsaron la iniciativa, la cual se confirmó en la noche del 6 de diciembre cuando se presentó el proyecto de ley. Los esfuerzos para derogar el mandato fueron liderados por 13 senadores republicanos, con Rand Paul a la cabeza. La vacuna contra la COVID tiene el riesgo de causar inflamación, particularmente en hombres jóvenes, que constituyen más del 90% de nuestros militares reclutados. Paul, un médico de profesión, afirma que la inflamación del corazón causada por las vacunas puede provocar la muerte. Mientras tanto, afirma que los hombres y mujeres jóvenes del ejército tienen poco riesgo de contraer COVID y que muchos miembros ya estuvieron contagiados. Eso les otorga una forma de protección contra la reinfección y un cuadro grave de enfermedad que, según muchos estudios, es superior a la vacuna. El senador Ron Johnson criticó la lógica de los mandatos de vacunas que, según él, no detienen la transmisión. En resumidas cuentas, la vacuna no previene la infección, no previene la transmisión. ¿Por qué obligar a alguien a vacunarse? Es una locura. Mientras tanto, el senador Ted Cruz dijo que cree que las políticas de mandato de vacunas fueron impulsados por la administración Biden para purgar a los conservadores del ejército. Una purga en el ejército. Gente que no está de acuerdo con su agenda política, creo que lo están utilizando como excusa desde el nivel de enlistamiento, pasando por los mayores y coroneles, hasta los altos mandos. El senador Lindsey Graham dijo que el mandato habría ocasionado que decenas de miles de estadounidenses sanos y bien entrenados abandonaran el ejército porque decidieron no vacunarse. Al mismo tiempo, tenemos a millones de personas entrando ilegalmente en el país sin vacunarse, y están siendo enviadas por nuestro propio gobierno a todo el país. El representante Mike Rogers de Alabama dijo que eliminar el requisito de vacunación es esencial para que el proyecto de ley de defensa avance. Señaló serios problemas de reclutamiento y retención en todos los servicios, añadió que la pandemia había terminado y que ya era hora de reconocerlo y eliminar esa política innecesaria. El proyecto de ley, que establece cómo se asignará un presupuesto de casi $850,000 millones del Departamento de Defensa en el periodo fiscal de 2023, posiblemente se someta a votación el jueves en la Cámara de Representantes. La legislación obliga al Pentágono a derogar el mandato de vacunas en un plazo de 30 días a partir de su entrada en vigor. Ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre la renuncia de un alto cargo del FBI. Los espero después del corte. Espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en la vida. Shen Yun. Cada año un espectáculo completamente nuevo. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del Este. Otro giro inesperado en Twitter.
Elon Musk confirmó ayer el despido de un alto ejecutivo de la empresa, James Baker. El ex consejero general del FBI fue despedido en medio de preocupaciones sobre su posible papel en la censura de información. Musk escribió en Twitter: en vista de las preocupaciones sobre el posible papel de Baker en la supresión de información importante para el diálogo público, hoy fue expulsado de Twitter. Musk añadió que Baker fue interrogado antes de su despido sobre los hechos relacionados con el escándalo de la supresión de la laptop de Hunter Biden y que su explicación fue poco convincente. Musk respondía así a un artículo escrito por Jonathan Turley, un profesor de Derecho de la Universidad George Washington y comentarista político. Turley señaló que Baker fue consejero general del FBI. Baker desempeñó un papel clave en la investigación de la oficina sobre las falsas afirmaciones de colusión entre Rusia y la campaña presidencial de 2016 de Donald Trump. Baker no emitió ningún comentario público sobre su aparente salida de la empresa de redes sociales. Esto se produjo días después que Musk proporcionara información interna de Twitter al periodista Matt Taibbi. Taibbi publicó detalles sobre la decisión de la plataforma de redes sociales de censurar el informe del New York Post acerca de la laptop de Hunter Biden en octubre de 2020. Minutos después que Musk confirmara la salida de Baker el martes, Taibbi escribió: el viernes se publicó aquí la primera entrega de los archivos de Twitter. Esperábamos publicar más durante el fin de semana. Muchos se preguntaban a qué se debía el retraso. Ahora podemos contarles parte del motivo. El martes, el consejero general adjunto de Twitter y antiguo consejero general del FBI, Jim Baker, fue despedido. ¿Alguna de las razones? Revisar la primera tanda de archivos de Twitter sin conocimiento de la nueva dirección. El proceso de producción de los archivos de Twitter incluía la entrega de 2 periodistas, Barry Weiss y yo, a través de un abogado cercano a la nueva gerencia. Sin embargo, después de la primera entrega, las cosas se complicaron. Durante el fin de semana, mientras ambos nos enfrentábamos a obstáculos para nuevas búsquedas, Barry Weiss descubrió que la persona encargada de liberar los archivos era alguien llamado Jim. Cuando llamó para preguntar el apellido de Jim, la respuesta fue Jim Baker. Baker es una figura controvertida. Ha sido una especie de Selig de las polémicas del FBI que se remontan a 2016, desde el expediente Steele hasta el desastre del servidor Alpha. Renunció en 2018 tras una investigación por filtraciones a la prensa. La noticia de que Baker estaba revisando los archivos de Twitter sorprendió a todos los implicados como mínimo. El nuevo director de Twitter, Elon Musk, actuó rápidamente para sacar a Baker el martes. Taibbi dijo que los reporteros retomaron la búsqueda en el material de los archivos de Twitter y que hay mucho. Añadió que la próxima entrega de los archivos de Twitter va a aparecer. Además, renunció un alto cargo del FBI. Esto sucede cuando los republicanos de la Cámara de Representantes anuncian sus planes para investigar al FBI por sus recientes operaciones. Steven DeAntuono, subdirector a cargo de la oficina del FBI en Washington, anunció su jubilación el 2 de diciembre. DeAntuono afirma que su decisión se basa en el deseo de dedicarse a su familia. Su jubilación se produce pocas semanas después de que los republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes lo nombraran como uno de los 9 empleados del FBI a los que exigirán un testimonio rápido en su intento por investigar la posible parcialidad política del buró. La comisión le escribió al director del FBI, Christopher Wray, a principios de noviembre. Afirman que, a pesar de haber solicitado en varias ocasiones durante los últimos 21 meses información y documentos sobre las operaciones y acciones del FBI, se los ignora o no les dan suficiente respuesta. Advirtieron que recurrirán a procesos obligatorios si sus peticiones siguen pendientes cuando se reúne el nuevo Congreso en enero. Hasta el momento, la comisión solicitó el testimonio de al menos 42 funcionarios de la administración Biden. Eso incluye a empleados del Departamento de Justicia, el Departamento de Educación, el Departamento de Seguridad Nacional y la Casa Blanca. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes también anunció sus planes para investigar al presidente Biden y su presunta implicación en los negocios de su hijo Hunter en el extranjero. Cuando se le preguntó por el momento de la jubilación de DeAntuono, un portavoz del FBI hizo una breve declaración a The Epoch Times por correo electrónico, diciendo que DeAntuono decidió jubilarse después de casi 27 años de servicio en el FBI. Al parecer, el ICE está falsificando la información sobre el número de inmigrantes rastreados mediante tecnología GPS. Un experto afirma que la agencia lo que está haciendo es para apaciguar a las ONGs. Al parecer, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, está falseando gravemente el número de inmigrantes ilegales liberados en Estados Unidos a los que se sigue la pista mediante tecnología GPS. El programa en cuestión se denomina Alternativas a la Detención, o ATD. A través de las ATD, los inmigrantes ilegales son liberados, pero rastreados mediante tobilleras, localización por GPS y teléfonos móviles.
El Daily Caller News Foundation informa que obtuvo documentos internos de ICE sobre un evento a puerta cerrada del pasado jueves, donde ICE compartió cifras sobre cuántos inmigrantes son rastreados. Públicamente, ICE reportó que rastrea más de 56,000. Sin embargo, funcionarios de la agencia y ONGs fueron supuestamente informados que son solo un poco más de 8,000. La Unión Americana de Libertades Civiles, o ACLU, figuraba como uno de los asistentes al acto del pasado jueves. La ACLU trabaja activamente contra la aplicación de la ley de inmigración y tiene una campaña en su página web llamada Detener la maquinaria de detención del ICE. El ex jefe de personal del ICE, John Ferre, dijo al Daily Caller que el gobierno de Biden está contando a sus amigos contrarios a la aplicación de la ley una cosa, mientras que dice al público algo totalmente diferente. Esta discrepancia enorme plantea la cuestión de si los designados por Biden en el ICE están mintiendo sobre otros datos. Nos pusimos en contacto con el ICE para obtener comentarios, pero no obtuvimos respuesta antes de esta emisión. Mientras tanto, en otras noticias relacionadas con la frontera, el presidente Biden está visitando Arizona, pero no planea ir a la frontera. Se le preguntó por qué no. El presidente está visitando una nueva planta taiwanesa de fabricación de semiconductores. Al parecer, el fabricante de chips tiene previsto invertir $40,000 millones, lo que la convierte en una de las mayores inversiones extranjeras en la historia de Estados Unidos. Conversamos con la presentadora de opinión pública de The Epoch Times, Pachi Valencia, quien hace unos días estrenó el informe especial La Guerra Santa del siglo XXI. En este nuevo informe disponible por Epoch TV, Pachi, junto a otras personalidades académicas y líderes religiosos, analizan cómo el comunismo se ha infiltrado no solo en la principal religión occidental, el cristianismo, sino en todas las instituciones de la sociedad. Bienvenida, Pachi, a NTD Noticias. Es un gusto conversar contigo el día de hoy. Gracias por la invitación, Eduardo. The Epoch Times publicó recientemente el informe especial La Guerra Santa del siglo XXI, en el que se indagan los ataques que actualmente está recibiendo el cristianismo y las instituciones de la sociedad. ¿Cuáles fueron las razones que los llevaron a publicar este informe y por qué decidieron llamarlo así? Bueno, algunos líderes hispanos nos contaron sus preocupaciones de lo que ellos sentían que era un ataque directo a su fe, ya sea católica o cristiana. Y decidimos profundizar en el tema e ir al origen de cómo las ideas marxistas se han ido infiltrando poco a poco en las instituciones principales de la sociedad, en este caso llegando primero a la Iglesia Católica. Y fue bastante sorprendente ver cómo esto formó parte de una agenda planificada y alienada a objetivos socialistas, y así para corromper la sociedad moral e infiltrar la espiritualidad de las personas para que esta línea entre el bien y el mal sea cada vez más borrosa y no haya una brújula moral, como lo dijo en algún momento uno de nuestros entrevistados. Y este informe lo empezamos hace unos meses y de hecho en una de mis entrevistas con el padre James Saltman en octubre me dijo que nuestra conversación había sido providencial porque el día anterior a nuestra entrevista había sido la celebración católica de la aparición de la Virgen de Fátima a los 3 pastorcitos, que es un evento que es una representación de una advertencia divina sobre las amenazas del comunismo. Así que para responder tu segunda pregunta, creo que el nombre La Guerra Santa del siglo XXI es bastante acertado porque realmente se está librando una batalla espiritual actualmente y mucha gente lo siente así. Es una lucha para mantener las bases de la civilización, seamos creyentes en lo divino o no. En este documental participan varias personalidades religiosas y académicas, entre ellas Agustín Laje, Trevor Loudon y el padre James Altman. ¿Cómo ven estos expertos la infiltración del comunismo en la religión hoy en día? Cada uno de ellos, desde su conocimiento y experiencias, dieron aportes muy importantes sobre esto. Agustín Laje, por ejemplo, ha sido uno de los conferencistas latinos más reconocidos y vocales sobre cómo la izquierda ha venido acechando nuestra sociedad. El padre James Altman se hizo conocido luego de publicar un video viral sobre cómo un partido político estaba yendo en contra de los principios católicos y por eso fue censurado y ya no puede dar misas. Y Trevor Loudon, que también es un contribuidor de The Epoch Times, ha venido investigando la infiltración marxista y los movimientos terroristas por más de 30 años. También entrevistamos al pastor Luis Cabrera, un pastor del Valle del Río Grande en Texas, que también ha visto cómo algunas iglesias evangélicas en su comunidad han sido infiltradas con ideas comunistas. ¿Por qué los temas que abarca este informe especial impactan a la comunidad hispana? Este informe especial muestra cómo inicia este plan marxista para infiltrar las iglesias y cómo apunta a Latinoamérica desde la teología de la liberación, que es un término
que no mucha gente conoce, pero que en este informe lo explicamos y vamos mostrando cómo se va desarrollando y llegando a infiltrar a los máximos líderes espirituales. Y los hispanos además somos una comunidad creyente y, como dije, no importa qué tipo de creencia tengamos, esto va más allá de algún tipo específico de religión, porque lo que quisimos mostrar en este informe especial es que al final del día siempre tenemos que tomar una decisión sobre cómo queremos enfrentar los problemas morales que trae la sociedad actual. ¿Por dónde puede ver nuestra audiencia este nuevo informe? Claro que sí, pueden ver la Guerra Santa del siglo XXI por Epoch TV. Para suscribirse en Epoch TV solo necesitan ingresar su email y van a tener acceso a todo nuestro contenido exclusivo. Los invito también a compartir con todos sus amigos y familiares porque es un informe muy relevante en estos tiempos. Muchas gracias, Pachi, por hablar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Eduardo. Ahora vamos a un breve corte, pero si aún no lo ha hecho, suscríbase a nuestro canal de NTD en español y active la campanita para recibir las notificaciones. También los invito a ingresar a es.theepochtimes.com, en donde encontrará el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos. A lo largo de la historia, las personas de fe han sido puestas a prueba para defender sus creencias, y el siglo XXI no es la excepción. Pero en un mundo modernizado hay una batalla que no solo busca destruir a los creyentes, sino a cada persona. Porque hay mensajes que dan un gran lugar a confusión y que terminan siendo un diálogo con el mal. What we are called upon is to tell the truth, to stand for the truth, no matter what. Otherwise, we're going to see a period of darkness like we have never seen before. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. YouTube parece estar moderando los contenidos relacionados con las recientes protestas contra los cierres en China. Un youtuber dice que hizo una prueba para ver qué palabras lo desmonetizarían. En un video publicado la semana pasada, el youtuber taiwanés Ba Zhong, que tiene más de 600,000 seguidores, puso a prueba las normas de desmonetización de YouTube. Hizo un video sobre las protestas contra los cierres que ocurrieron en varias ciudades chinas a finales de noviembre y probó subirlo utilizando diferentes títulos. Primero cambiemos el título, este es seguro, se puso verde, probaré con otro título. La prueba muestra que los títulos que se refieren a las protestas de determinadas maneras se desmonetizan. Eso significa que el creador del contenido no puede obtener los ingresos que generan los anuncios que se muestran durante el video. Al desmonetizarlo, el video se mostrará a menos usuarios. Estar desmonetizado restringe el número de personas que pueden ver el video. Entonces no tendría sentido que yo hiciera este video, solo espero que la gente pueda verlo. El youtuber dice que probó con palabras como Emperador Xi, que se refiere al líder del régimen chino Xi Jinping, y el video quedó desmonetizado. Sustituyó la palabra por emperador a secas y salió bien. El problema parece estar en el término Emperador Xi. Cambiémoslo por emperador. No queremos un emperador. Estaría bien. Sí, emperador funciona, pero no puede ir con Xi. Su ensayo también descubrió que palabras como movimiento del papel en blanco y varias provincias parecen provocar la desmonetización. Las protestas en China también se conocen como el movimiento del papel en blanco porque muchos manifestantes sostenían hojas de papel en blanco. El movimiento del papel blanco se llevó a cabo en varias provincias. No funciona. El problema es con varias provincias. Varias provincias no está permitido. El youtuber criticó a la plataforma por presuntamente moderar contenidos relacionados con el régimen chino,
Su video ha generado más de 400,000 visitas en 2 días. Si fuera una plataforma china tendría sentido, pero se trata de una empresa estadounidense. YouTube, ¿qué estás haciendo? No te dejes secuestrar por los proveedores de publicidad. YouTube tiene que alzar la voz. NTD se puso en contacto con YouTube para pedirle comentarios, pero no obtuvo respuestas antes de esta emisión. Este lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó argumentos en un caso relacionado con la libertad de expresión. La demandante no quiere verse obligada a expresar mensajes que no estén alineados con su fe. La mayoría conservadora de la Corte mostró su apoyo, mientras que los jueces liberales cuestionaron las repercusiones más amplias. Tenemos más información sobre este choque de creencias. Laurie Smith, una empresaria del área de Denver, afirma que la libertad de expresión exime a los artistas de las leyes contra la discriminación. Su negocio se niega a prestar servicios a matrimonios del mismo sexo. En 2016, la diseñadora web cristiana demandó preventivamente a la Comisión de Derechos Civiles de Colorado y a otros funcionarios estatales temiendo ser castigada. La ley de Colorado prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual. Los tribunales inferiores fallaron a favor de Colorado. Smith apeló luego para una exención. Manifestantes de ambos bandos se reunieron frente a la corte. Los portavoces enfatizaron en la importancia de la libertad de expresión, mientras que los contramanifestantes hicieron todo lo posible para silenciarlos haciendo ruido. Smith afirmó que basa su decisión para crear el mensaje, no en la persona, y afirma que su postura protege a quienes se encuentran en ambos lados de la discusión. Quiero que se proteja al diseñador gráfico LGBT para promover las causas que le apasionan. Quiero que el escritor de discursos demócratas sea libre de rechazar la autoría de un discurso que promueva la plataforma del Partido Republicano. La abogada de Smith hizo un comentario similar en un discurso. No nos equivoquemos. Si el gobierno tiene el poder de forzar el discurso de Laurie Smith, si puede eliminar su opinión del diálogo público, como el 10º Circuito consideró que era el propósito de la ley, tiene el poder de hacer eso a cualquiera de nosotros. Pero el gobierno no debería tener el poder de decidir qué ideas son dignas de expresar. La mayoría conservadora de la Corte dio muestras de simpatía por Smith tras 2 horas de alegatos. Los jueces liberales sugirieron que una exención podría abrir la puerta a negativas más amplias de negocios que se rehúsen a atender a clientes negros, judíos o islámicos y parejas interraciales, entre otros. El tribunal nunca ha reconocido esa excepción, y hacerlo amenazaría el núcleo de nuestras leyes de derechos civiles. La sentencia se daría el próximo año en primavera o verano. La Corte Suprema de Estados Unidos tiene una mayoría conservadora de 6-3. Durante la CIPAC México, los líderes conservadores de Latinoamérica compartieron sus iniciativas para hacer frente a los retos que representan los enemigos de la libertad a nivel local y regional. Veamos. Los líderes conservadores de Latinoamérica buscan emprender acciones para frenar la agenda izquierdista y hacer frente a los enemigos de la libertad en la región. Durante la primera edición de la CIPAC en México, NTD habló con Rodrigo Iván Cortés, secretario general de Political Network for Values, una red global de expertos y de políticos enfocados en la defensa y la promoción de la vida. Dijo que las amenazas que vive México actualmente no son distintas a las del resto de los países. Es impresionante porque la cuestión de tratar de imponer una cultura de la muerte que normalice como si fuese un derecho, el quitarle la vida a un ser humano en su etapa más vulnerable, es lo mismo que vemos a nivel regionales y de otros países. Segundo, vemos cómo se trata también de imponer una ideología de confusión de género y, lo más terrible, la amputación de miembros sanos. No les cambian el sexo, nada más les arruinan la salud y les hacen un impacto terrible. Y tercero, vemos cómo se está afectando las libertades fundamentales y así como en otros continentes y países vemos cómo se está afectando la libertad de expresión, de conciencia, de religión, no importa en qué situación está la cuestión de la vida en su país, podemos ubicar que hay un espectro de acciones que se pueden hacer. Tenemos ese trabajo a favor de la vida, tenemos otro trabajo muy específico para lo que es la protección de la niñez con respecto a lo que es las redes de trata, todo lo que se puede hacer desde un país para combatir las redes de trata y también
para lo que es la protección de la libertad religiosa. Por su parte, Mario Duarte, presidente de la Unión Conservadora de Guatemala, señaló que para lograr que el movimiento conservador siga avanzando en Centroamérica, primero hay que aceptar que se cometieron algunos errores. Primero es de que no hemos estado lo suficientemente unidos. Y creo que institucionalizando lo que somos verdaderamente los conservadores, no solo a nivel país, pero a nivel región, y construir alrededor de esa institucionalización de los conservadores el mensaje adecuado, verdaderamente identificar cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros mensajes conjuntos, y unificando las fuerzas es como vamos a lograr nosotros empezar a luchar por recobrar nuestros países y recobrar nuestras naciones que nos han robado los enemigos de la libertad, que son el socialismo, el comunismo, el globalismo y el progresismo. Duarte también enfatizó que otra falla es la falta de una agenda intergeneracional, algo que se puede heredar a las siguientes generaciones que crecieron con el ataque de la izquierda. Y esto es todo por hoy, gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión a las 10 de la noche, hora del este, por la plataforma gratuita epochtv.com/ES. Que tengan una excelente tarde.